Hechos capítulo 17, del 22 al 24, vamos a leer la palabra de Dios. Todos juntos leemos la palabra de Dios y dice así la palabra de Dios. Entonces Pablo, puesto en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también en el altar en el cual estaba inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pueden tomar asiento, hermano. Y bueno, vamos a ver un poquito acerca, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, ¿verdad? El pastor ya lo vio creo que hace 3 jueves, me parece, ya no me acuerdo, ¿verdad? Pero no sé si en la pantalla tienen todavía el mapa del pastor que lo había puesto. No lo tiene. Ok, no hay ningún problema. A ver si el próximo jueves lo vemos, porque a ver si Dios permite terminar, entraremos en Corintios. Pero vemos, hermanos, del capítulo número, ¿verdad? 15, habla acerca, ¿verdad? 17, capítulo 17, versículo 15, nos habla acerca de que Pablo llegó a Atenas. Llegó a Atenas, hermanos, y una de las cosas que hacía Pablo, ¿verdad? Vio que esta ciudad, ¿verdad?, estaba entregada a la idolatría. Y en el versículo 17 habla y dice, ¿verdad?, que Pablo dice que concurría, dice, todos los días, ¿verdad? Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurría. Ahora, ahí cuando llegaba el apóstol Pablo, el Areópago, hermano, era un lugar central en Atenas donde se dice que ahí en ese lugar, hermano, llegaban, digamos, como si fuera lo que es ahorita para lo que es el poder legislativo, más o menos, para que podamos entender. Llegaban, habían reuniones, discutían los problemas que habían, ¿verdad?, acerca de religiones y de otras cosas, asuntos políticos, y se reunían ahí, hermano, en ese lugar. Entonces el apóstol Pablo, hermano, dice que ahí llegó, ¿verdad?, y en el Areópago, ¿verdad?, dice que empezaba ahí a estar, ¿verdad?, con los diferentes filósofos. Acuérdense, hermano, que donde está Atenas, bueno, muchos ya sabemos, ¿verdad?, es Grecia. Y en Grecia, hermano, ¿verdad?, había muchos, ¿verdad?, filósofos, mucha filosofía. El apóstol Pablo nos habla en la palabra de Dios, ¿verdad?, que filosofías huecas, ¿verdad? Y entonces, hermanos, pero aquí vemos que el apóstol Pablo discutía con dos tipos de grupos que había, que eran los epicúreos y los estoicos. Quiero entrelazar esto, hermano, para poder ver, hermano, lo que el apóstol Pablo en el mensaje, cuando él predica, cuando entra, trata, hermano, el apóstol Pablo de poder, hermano, en su mensaje, tratar, hermano, de debatir, ¿verdad?, y de enseñarles al Dios verdadero. Porque vamos a ver, hermano, los epicúreos, hermanos, para que podamos entender, los epicúreos eran ateístas. En pocas palabras, no creían en Dios. Ellos no creían en Dios. Ellos no creían que había un Dios, ¿verdad? Son los ateístas. Ellos creían más en el materialismo. Ellos creían más, ¿verdad?, en el placer de su carne, en el placer de sí mismo. Y por eso ellos estaban tan, ¿verdad?, perverso en disfrutar y hacer lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque ellos, ¿verdad?, su enfoque era más que nada el satisfacer su cuerpo, su necesidad. Eso eran los epicúreos. ¿Sí estamos de acuerdo, hermano? Porque para poder ir viendo más adelante, ¿ok? Eso eran los epicúreos. Ellos eran los que creían eso, hermano, ¿ok? Ahora, los estoicos eran, ¿verdad?, eran un grupo panteísta. ¿Y qué es un grupo panteísta? Ellos creen, ¿verdad?, los panteístas o el panteísmo cree que Dios, ¿verdad?, habita en todo el mundo, en todo lugar. En pocas palabras, para poder entender que, por ejemplo, ¿verdad?, a ellos toman Dios cualquier cosa. Por ejemplo, el arbolito, como en esos tiempos ahorita, ¿verdad? Hay que cuidar el árbol porque es Dios, ¿verdad? Como muchos adoran a los árboles. Otros adoran a los animalitos, ¿verdad? Entonces, ellos creen, hermano, el panteísmo cree que Dios, ¿verdad?, es
todo, hasta una piedra puede ser Dios. Ese es el panteísmo. Y ellos, hermanos, los estoicos, hermanos, ellos creían, hermano, también en que lo más importante, que había digamos, en el mundo había dos, el mundo se dividía por dos partes. El mundo, ¿verdad?, espiritual, que era la mente, y el mundo, ¿verdad?, que el mundo, la materia, que era el cuerpo, ¿ok? En pocas palabras, ellos más o menos tenían una idea del dualismo. ¿Y qué es el dualismo? ¿Están aprendiendo algo, hermano? Sí. El dualismo, hermano, eso es lo que ellos creían. El dualismo cree que el universo está compuesto por dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. Pero para el dualismo, ¿verdad?, ellos creen que el mundo, digamos, del cuerpo, el mundo físico, es malo, ¿sí? Es perverso. Pero el mundo espiritual es bueno, ¿ok? Como hay muchos, ¿verdad?, que creen en eso. Por ejemplo, ¿verdad?, podemos ver una de las religiones del dualismo es el gnosticismo, ¿sí? Los gnósticos, ¿verdad?, ellos creen eso, ¿verdad?, que lo más importante es lo espiritual. ¿Sí me explico, hermano? Eso es lo más importante, es lo que creen los gnosticismos, ¿verdad?, los gnósticos. Ahora, en esta situación, hermano, ¿verdad?, de los que creían, ¿verdad?, los estoicos, hermano, pues eran un poquito del panteísmo, un poquito del dualismo, ¿verdad?, y también un poquito, ¿verdad?, bueno, en esa situación, ¿verdad? Ya no me quiero meter en más, que es deísmo y todo eso, pero bueno, eso, algún día mencionaremos esto. Pero había muchísimos, hermanos, en Grecia, hermano, mucha filosofía. Por eso, hermano, el apóstol Pablo, ¿verdad?, en el libro de Colosenses, si usted estudia el libro de Colosenses, Pablo refuta mucho lo que es el gnosticismo o el dualismo, ¿sí? Está enfocado en eso porque había mucha filosofía en ese aspecto, ¿sí? Pero, hermanos, ¿verdad?, el apóstol Pablo empieza, ¿verdad?, y dice algo muy importante en el versículo 22. Quise decir esto, hermano, para poder ver lo que la predicación ejemplar que el apóstol habla. Miren, el versículo 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy, que dice, muy religioso. Vemos aquí, hermano, que el apóstol Pablo, hermano, habla y dice, ¿verdad?, observo que son muy religiosos. Ahora, hermano, se dice, hermano, que en esos tiempos ahí, hermano, había mucha idolatría y posiblemente habían más de 3,000 o 30,000 más o menos, según dicen la historia secular, dioses que ellos tenían. Muchísimos, hermano. Por eso el apóstol Pablo, él, hermano, acuérdense que el apóstol Pablo dejó, ¿verdad?, en Berea, hermano, ¿verdad?, a Silas y a Timoteo. ¿Se acuerdan que lo querían matar? Y dice que lo sacaron rápido, ¿verdad? Y él se fue ¿a dónde? A Atenas, hermano. Se fue a Atenas y ahí andaba Solimán, ¿verdad? Y él, hermano, entonces empezó a ver esa ciudad, empezó a conocer a la ciudad y empezó a ver que había mucha religiosidad. Ahora, vemos, hermano, que el apóstol Pablo, cuando entra y cuando ve todo eso, hermano, cuando ya él va a dar su enseñanza, hermano, su predicación, fue muy sutil el apóstol Pablo para poder entrar, hermano, a conversar con dos tipos de grupos y con más filósofos. Y empieza a decirles, dice: yo veo que son ustedes muy religiosos. Ahora, hermano, esa palabra religiosos es muy importante, porque la palabra, hermano, religioso, hermano, viene, ¿verdad?, del griego deisidaimosten, más o menos así, hermano. No lo puedo pronunciar bien, pero vamos a dividirlo en tres partes, ¿ok? La primera parte, deido, que significa temer o reverenciar. La segunda parte significa daimon, y ya saben qué es daimon, blue demon, ¿verdad? Demonio, hermano. Eso es lo que significa, ¿verdad? Demonios o espíritus malos.
¿sí? Para que vayan entrelazando lo que quiere decir religioso, hermano. Y luego dice estéreos, firme, duros. Entonces ellas tenían una firmeza, una reverencia a los demonios. ¿Sí me explico, hermano? Esa es la palabra que significa religiosos. Personas o la palabra religioso, personas que adoran o se postran antes demonios. Por eso el apóstol Pablo, hermano, vayamos a la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, hermano. Primera de Corintios, ya lo vimos, me parece, una vez más, pero lo vamos a ver otra vez. Primera de Corintios 10, 19, lo que dice el apóstol Pablo a los corintios, ¿verdad? Que bueno, después de Atenas llega a Corintios Pablo. Por eso dice, ¿qué digo pues? Hablando del apóstol Pablo a los corintios, ¿que el ídolo es algo? ¿O que sea algo de lo que se sacrifica a los ídolos? Dice, antes digo que los que a los gentiles sacrifican, ¿qué dice, hermano? A los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Entonces vemos, hermano, que el apóstol Pablo sutilmente usó una palabra, hermano, ¿verdad? Deidaimontes, algo así, más o menos, hermano, ¿verdad? La palabra muy religiosos. Vemos cómo se introduce y cómo les dice, ¿verdad? Ustedes, porque eran personas muy inteligentes, hermano, los filósofos, personas muy preparadas, pero le dice, ustedes están adorando a demonios, ustedes se reverencian a demonios. Tremendo, ¿cómo empieza el apóstol Pablo, verdad? Seguimos más adelante, hermano, seguimos más adelante, versículo número 23, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Vemos, hermano, cómo el apóstol Pablo, para introducirse, hermano, para que el apóstol Pablo se introduciera, hermano, llega y les habla un poco fuerte, usa una palabra muy fuerte, le dice, ustedes están adorando a demonios, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Cuando él empieza, hermano, por eso, hermano, el apóstol Pablo, él ya más antes ya había conocido un poquito de Atenas, de este lugar del Areópago, hermano, ya conocía y ya había visualizado, y el apóstol Pablo, hermano, usado por el Espíritu Santo, él sabía cómo poder presentar el evangelio a estas personas muy sabias, entre comillas, secularmente, pero perdidas, hermano. Entonces el apóstol Pablo llega y toma una referencia y les dice, ¿verdad? Hay muchos dioses, pero yo aquí veo un Dios que dice al Dios no conocido, en pocas palabras, al Dios imposible, porque ellos no sabían, de tantos dioses que tenían, ellos decían, hay un Dios invisible, hay un Dios que no conocemos, puede ser. Y entonces Pablo de esa manera agarra y introduce, hermano, va a introducir la palabra de Dios, el evangelio. Pero ahorita vamos a ir poco a poco cómo fue introduciéndose. Entonces, hermano, ahora, muchos dicen, ¿verdad?, que los atenienses en aquellos tiempos agarraban, hermanos, y sacrificaban a cada dios, sacrificaban un corderito, ¿sí? Y dejaban soltar a los corderos, ahí a los borreguitos. Y donde un corderito se quedaba en un altar, en uno de sus dioses, llegaban y decían, bueno, está en este altar este corderito, lo mataban y decía, lo sacrificaban a ese ídolo, ¿sí? A ese dios. Pero había corderitos, hermanos, que no corría a un ídolo, ¿sí me explico? Sino de repente se iba a otro lugar y no había una imagen, no había nada. Y entonces por eso decían, lo sacrificamos al Dios no conocido. ¿Sí me explico? Porque había tantos, hermanos, ídolos ahí, tantos dioses que estos, ¿verdad?, atenienses tenían. Entonces, por eso, hermano, ellos tenían esa inscripción. Pero, hermano, el apóstol Pablo, hermano, mire, hermano, el apóstol Pablo hace esta referencia, hermano, que dice, ¿verdad? Yo veo ahí un altar que dicen al Dios conocido, lo utiliza, hermano, para poder enseñarles, hermano, para poder enseñarles a ellos al Dios verdadero. ¿Sí me explico? Usa eso, hermano, para introducirse y poder enseñarles en su ignorancia acerca del Dios verdadero. Como mucha gente en nuestros tiempos, hermano, ¿sí? Muchos sabemos y que tenemos otros familiares que tienen el crucifijo, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Pero no saben, hermano, realmente, ¿verdad?, que Jesucristo salva. ¿Sí me explico, hermano? Porque ellos creen que el que los salva es las buenas obras,
María la que intercede, ¿sí me explico? Pero nosotros, hermano, podemos utilizar al Señor Jesucristo. ¿Sí me estoy a entender, hermano? Y hermano, yo he introducido, hermano, el Evangelio a personas con su Biblia, la católica. Y me dicen, no, es que tu Biblia es diferente. Y le digo, préstame su Biblia. Y empiezo a decirles con su Biblia, hermano. Y se dan cuenta, hermano. Y le digo, no, yo no vengo, simplemente voy a enseñar algo que está escrito en su Biblia. Y les hablo de quién, hermano, de Cristo. Y ellos dicen, yo no sabía eso. ¿Por qué, hermano, no sabían? Por su ignorancia y porque no leen la Biblia. ¿Sí me explico, hermano? Pero aquí el apóstol Pablo usó igual, hermano, una herramienta que ellos tenían para enseñarles a que conocieran al Dios verdadero. ¿Ok, hermano? Eso fue. ¿Sí están aprendiendo algo, hermano? Nada, dice, pero bueno, algo. ¿Verdad? Versículo 24 dice, mire lo que dice aquí. Vamos a ver aquí la enseñanza, la predicación del apóstol Pablo, una predicación ejemplar, hermano, que el apóstol Pablo usó. Ahora, hay muchos críticos, hermanos, acerca de esto, pero bueno, vamos a ver más adelante. Dice, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Mire, hermano, el apóstol Pablo ahí, hermano, da una cachetada a los filósofos, ¿verdad? A los panteístas, ateístas, ¿verdad? Dualistas, les da una buena cachetada. Y le dice, ¿verdad? Ustedes no creen en Dios, pero el Dios que hizo, ¿verdad? Este mundo, los árboles, ¿verdad? Lo que hizo los animalitos, ese es el Dios conocido al que quiero enseñarles. ¿Sí me explico, hermano? Él es el Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Los que no creían, ¿verdad? Estos hombres, ¿verdad? Los epicúreos, ¿verdad, hermano? Ellos no creían en un Dios y le dice, hay un Dios que creó todo esto y es el Señor de todo. ¿Sí me explico, hermano? ¿Cómo el apóstol Pablo le empieza a decir, hermano, a estas personas, hermano, que hay un Dios, ¿verdad? Que hizo el mundo y todas las cosas, hermano. Entonces, hermano, el apóstol Pablo sutilmente empieza a hablarle y decirle el que hizo el cielo y la tierra. ¿Por qué menciona el cielo y la tierra, hermano? Porque los atenienses creían en Apolos, que era el dios del sol, y creían en dioses de la luna, y creían en dioses de las estrellas. ¿Sí me explico, hermano? Entonces por eso le dice, mire, todo lo que creó, el que creó el cielo y la tierra, todo lo que hay en este universo, hay un Dios, y ese es el Dios no conocido que ustedes lo tienen ahí. Y por eso le está introduciendo. Muchos dicen, ¿verdad? Muchos críticos, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que el apóstol Pablo no está hablando acerca de Jesucristo cuando empieza. Es que por eso es una predicación sutil, hermano, porque empieza a agarrar cosas que ellos creen para poderles meterles ahí, aquí, hermano, el evangelio. Vamos a ver cómo termina después, ¿ok? Seguimos más adelante, dice, y luego dice, no habita en templos hechos por manos, ¿qué? Humanas. Otro golpe que les da, ¿verdad? Fuerte, de verdad. Imagino, y solo, imagínense el apóstol Pablo. Lo iban a linchar. No, hermano, la valentía que tenía el apóstol Pablo para predicar, hermano, a mí me admira. No, yo si fuera solito, hermano, no, hombre, hey, nos vemos, ¿verdad? No, hermano, pero hermano, cuando Dios, hermano, usa a un hombre, hermano, no importa la gente, que muy religioso que sea, Dios hace la obra, hermano. Pero hay que usar la palabra de Dios, hermano. Mira, hermano, donde Dios me permitió, gracias a Dios con mi familia, levantar una obra ahí en Tepalcingo. Es un pueblo muy idólatra. Yo no sabía lo que pasaba allá. Ya muchos ya lo saben, hermano. Pero tremendo, hermano. Tremendo ahí, hermano. Y yo ahí a veces andaba solito, hermano. A veces me tocaba andar evangelizando solito y me daba miedo. Y yo le decía, Señor, ando solo. Pero hermano, mire, gracias a Dios, hermano, Dios obraba, Dios me ponía, y con personas bien católicas, hermano. Y ya les he dicho, ¿verdad? Me tocó hablarles de Cristo a 2 personas, hermano, que eran rezanderas, ¿le llaman? Sí, ¿verdad? A 2 personas rezanderas. Y una hermanita que es salva, me dice, hermano, ¿y cómo entro ahí si esa mujer es tremenda? Le digo, pues no sé, ¿verdad? Pero hermano, Dios preparó el corazón porque su hija estaba enferma. Su hija ya murió, hermano. Dios me permitió hablarle de Cristo a ella y a su hija, hermano. Fue salva su hija. 3 años después de que yo le hablé de Cristo, hermano, su hija murió. Jovencita, como de 19, 20 años, hermano. Creo que tenía leucemia.
Sí. No sé por qué me distraen, hermanos, ustedes. Pero bueno, seguimos adelante. Entonces vemos, hermano, que aquí el apóstol Pablo les habla fuertemente, ¿verdad? Lo que les dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? No habita en templos hechos por manos, ¿qué dice? Humanas. Hermano, porque no puede habitar ahí, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera, me parece que es... Primera de Reyes, hermano, Primera de Reyes. Vayamos lo que dice aquí, ¿verdad? Salomón, hermano, Primera de Reyes 8:27, dice la palabra de Dios, dice, pero ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? Se hace esa pregunta, dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Como con todo, tú atenderás la oración de tu siervo y a suplicar, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Vemos aquí, hermano, que el mismo rey Salomón, él dijo, ¿verdad? Los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios, Salomón sabía, hermano, que Dios no habita, ¿verdad?, en un templo. ¿Sí me explico, hermano? Ahora, Dios, hermano, permitió que se le hiciera ese templo Salomón, ¿verdad? Para que el pueblo recordara que Dios estaba en medio del pueblo. ¿Sí me explico, hermano? Sí, me dan a entender, hermano. Es lo mismo. Porque muchos venimos venimos del catolicismo, ¿verdad? Muchos venimos del catolicismo. Y pasábamos por la iglesia y nos tasajeábamos, ¿verdad que sí? Y ya, de todo, ¿verdad? Y por esto. Enfrente de la iglesia. Porque decía, ahí está, ¿quién dice? Dios. Pero Dios no está ahí, ¿verdad? Dios está en todo lugar. Pero con esa mentalidad. Y muchos cristianos venimos a la iglesia y nos portamos bien aquí dentro de la iglesia. Y fuera de la iglesia somos unos demonios. Somos bien religiosos, ¿verdad? Bueno, no sé por qué me llevan a eso, hermano, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es eso, hermano, ¿sí? La cosa es que aquí, hermano, ¿verdad? Dios, hermano, habita en todo lugar. ¿Sí, hermano? Por eso debemos portarnos bien, hermano. Por eso no andes por ahí de mujeriego, no andes escuchando música mundana, hermano, porque Dios te escucha. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, hermano, vemos aquí que Dios, hermano, ¿verdad? No habita en templos. ¿Sí, hermano? Dios nos visita a nosotros aquí, hermano. Sí, ¿se acuerdan? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios visitaba al pueblo de Israel en el lugar que dice santísimo, ¿verdad? Y que dice que bajaba una nube que se llamaba el Shekinah. ¿Se acuerdan del instituto bíblico o no? Sí, se llamaba, sí, era así, hermano, ¿no? Sí, va el Shekinah. Entonces bajaba la presencia de Dios, hermano, para limpiar el pecado del pueblo, hermano. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, cuando nosotros venimos aquí, hermano, ¿verdad? La presencia de Dios baja también, hermano. Dios está entre nosotros. Mismo Jesucristo dijo, donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estaré yo. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, hermano, usted, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí me explico, hermano? ¿Cómo Dios habita en nosotros? Es una tremenda bendición. Bueno, sigue más adelante si no me quedo aquí, hermano. Número 25. Dice, ni es honrado, dice, por manos de hombres. Dice aquí, ¿verdad? Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Mire, hermano, le da otra cachetada, ¿verdad? Otro golpe les dice, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo a este hombre. Dios primero le dice, ¿verdad? Dios es creador del cielo, de la tierra, de lo que ustedes adoran. Dios lo hizo todo esto. Y luego le dice, ustedes tienen unos templos muy grandes y todo, pero Él no habita ahí. Y luego le dice, miren, y Dios no necesita de ustedes. Y hermano, quiero decirles, Dios no necesita de nosotros. Tenemos el privilegio de nosotros servir a Dios, de hacer algo para Él. ¿Lo merecemos? No, hermano. Pero hermano, Dios, hermano, aquí Pablo le dice, ¿verdad? Dios no necesita de ustedes. Mire ahí lo que dice la palabra de Dios. Dice, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase, ¿qué dice? Algo. Dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, hermano. Tremendo, hermano. Mire, hermano, y a mí me sorprende en el Salmo 8, ¿verdad? Dice David, dice, ¿verdad? Que es el hombre para que tú lo visites. Hermano, yo a veces cuando me pongo a orar digo, Señor, miserable soy. ¿Quién soy yo para poder estarme en comunión contigo?
Somos miserables pecadores, pero es la gracia, el amor de Dios que nos permite estarnos en conexión con Él, hermano. Pero muchos de nosotros somos hasta cabezones porque ni pasamos tiempo en comunión con Dios. Desechamos ese gran privilegio, hermano, que nosotros tenemos, hermano. Durante esta semana, ¿qué tiempo usted y yo pasamos con Dios, hermano, en oración? Mire, hermano, Dios no necesita de nosotros, hermano. ¿Sí me explico, hermano? Porque Dios puede usar a cualquier otra persona. ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesucristo iba entrando a la entrada triunfal a Jerusalén, dice que todos, ¿verdad?, le ponían sus mantos, ¿verdad?, sus palmeras, ¿verdad?, y alababan al Señor Jesucristo porque es Dios. Y los fariseos, ¿verdad?, se quedaban así, ¿verdad? ¿Por qué lo adoran? Y le dice, dejen que adoren, porque si no, yo hago que las piedras también hablen, hermano. Hermano, Dios puede hacer lo que Él quiera. Su soberanía. Hermano, mire, hermano, si Dios, hermano, habló a través de un burro, ¿cuántos no pueden más hablar a través de mí, verdad? Tremendo, hermano. Mira, hermano, Dios usa cualquier cosa, hermano, porque Él es, dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Dice, pues Él es quien da a todos, que dice, vida y aliento y todas las cosas, hermanos. Entonces vemos, hermano, que Dios da aliento a todo, hermano. Él da vida. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 2, donde dice la palabra de Dios que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló aliento de vida, hermano? Ahí introduce nuestra alma, nuestro espíritu, la conexión que tenemos con Dios, hermano, ahí, ¿verdad? Por eso nuestra alma, nuestro espíritu es eterno. Nuestro cuerpo no es eterno, hermano, ¿sí? Pero, hermano, ahorita vamos a ir viendo poco a poquito, vamos a ir aprendiendo, ¿ok? Seguimos adelante, hermano, me estoy yendo un poquito rápido porque está largo este capítulo. Dice, versículo 26, luego dice aquí el versículo 26, dice, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ahora, hermano, cuando le dice, ¿verdad? Y Él da vida, ¿verdad? Le está diciendo, ¿y quién nos da vida a nosotros, hermanos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Quién era? Jesucristo, ¿verdad? Y Él mismo dijo, yo soy, ¿verdad?, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermano, Jesucristo es el que nos da vida, porque estábamos muertos, ¿se acuerdan? Estábamos muertos, pero gracias a Cristo, hermano. Entonces el apóstol Pablo está introduciendo, hermano, todavía no llega a hablarle todavía de Jesucristo, pero ahorita va a hablar un poquito de Jesucristo, pero estaba introduciendo ahí, hermano, la enseñanza. Y luego dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ahora, de un linaje de sangre, hermano, que el apóstol Pablo le está diciendo, venimos del linaje de un hombre. ¿De quién es ese hombre, hermano? De Adán. Ahora, ¿por qué dice esto, hermano? Porque los atenienses, como eran muy inteligentes según ellos se sentían superiores a otras personas, a otros seres humanos, porque había mucha filosofía, se sentían grandes. Y entonces le dice, ¿verdad? No. Ok, le dice, nosotros venimos del linaje de sangre, ¿sí? Entonces diciendo, mira, todos somos iguales, no hay diferencia, ¿sí? Todos somos iguales ustedes atenienses, ¿sí? Y entonces, hermanos, les dice, ¿verdad? En pocas palabras le está diciendo ahí, hermano, ustedes también vienen de la descendencia de la sangre de Adán, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí a los atenienses. Y luego le dice, ¿para qué fue el propósito de Dios? Para que dice, habitase sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿se acuerdan que Dios así dijo, verdad? Multiplicaos y fructificaos, ¿sí? Ese era el mensaje que le estaba diciendo, ¿verdad? Pablo a los atenienses le estaba diciendo, miren, no se sientan superiores a otras personas, ¿verdad? No se sientan fifí, porque todos somos iguales, venimos del mismo linaje de Adán, ¿sí? Y les dice, Dios quiere, ¿verdad?, que de su descendencia de Adán nos multipliquemos, que llenemos la tierra. Y luego dice, hermano, miren el versículo número, ahí mismo 26, dice, y le has prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí le está diciendo el apóstol Pablo y le dice, miren, hermano, es que los atenienses se sentían muy superiores, hermanos, ¿sí? Se sentían muy superiores a otros.
Era una cultura, hermano, pues tenía muchas filosofías huecas, ¿verdad? Pero engañaban a mucha gente. Entonces, hermano, tenían buenos templos, buenas construcciones. Y ellos se sentían como que Grecia era la nación, que era la única nación más grande. Se sentían así ellos. Y por eso Pablo le dice, no, espérense, ese Dios, ¿verdad?, que ha permitido y ha dado límites a todos los pueblos. ¿Sí me explico, hermano? Él ha dado límite a todos los pueblos. Ustedes tienen cierta parte porque Dios así lo decidió. ¿Sí me explico? Un ejemplo, ¿verdad? Estados Unidos, del Río Bravo, ¿para allá qué nos robaron? Bueno, pues sí, Dios lo permitió. ¿Qué podemos hacer, hermano? Ni modo, ¿verdad? Ya, ahí no podemos hacer nada. Dios lo permitió, a lo que estamos aprendiendo de aquí. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Mire, vayamos a unos versículos de la Biblia, hermano. Vayamos al libro, hermano, ¿verdad?, de Daniel, hermano. A ver si me quiero ir rápido, hermano, pero hay mucho que... Daniel 4, hermano. 34 y 35. Mire, este hombre, hermano, este rey, ¿verdad? Dice 34, más del fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es, ¿qué dice? Sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es el Dios, hermano, que le está diciendo Pablo. Dios pone límites a cualquier país, a cualquier nación. No se sientan superiores, no se sientan porque, tenemos Grecia, tenemos tanta cultura, somos muy inteligentes, somos una raza, en pocas palabras, somos una cultura mejor que otros. Y Pablo le dice, los cayó, hermano, ahí. ¿Sí? Dios, hermano, ahí. ¿Ok? Seguimos más adelante, hermano. Nos estamos yendo un poquito rápido. Seguimos versículo número 27, hermano. Dice, para que busquen, ¿qué dice, hermano? A Dios. Si en alguna manera palpando puedan hablarle. Aquí vemos, hermano, el propósito, hermano, que el apóstol Pablo le estaba enseñando quién era Dios a estos atenienses, porque ellos decían que adoraban al Dios no conocido. Entonces Pablo le estaba diciendo, mire, este es el Dios no conocido, es el que hizo los cielos, la tierra, ¿sí? Es el que no habita en templos, es ese Dios que no habita en templos, pero también, ¿verdad? Es ese Dios, ¿verdad?, que no necesita de ustedes, ¿verdad? Y que Él da la vida, y Él hizo a un hombre, Adán, ¿verdad? Y de ahí descendemos todos para habitar la tierra. Se lo estoy resumiendo un poquito rápido, hermano. Que habitó la tierra. Él pone el orden y los tiempos, ¿verdad? Cuando llueve, cuando no llueve, porque ellos también tenían el Dios de la lluvia, como nuestros antepasados. ¿Quién es el Dios de la lluvia? Huitzilopochtli, ¿verdad? El Dios de la... Sí, o estaba mal o no. Claro, ¿y Huitzilopochtli quién era? ¿El Dios del qué? Del maíz, ¿verdad? Por eso somos hijos del maíz. Bueno, hermano, entonces ellos adoraban, ¿verdad?, la lluvia también, hermano. Entonces le dice, mire, todos los tiempos que hay, ¿verdad?, verano, primavera, todo lo pone, ¿quién dice? Dios. Y Él pone los límites. Ese Dios ahora le dice, el propósito que le enseña eso, le dice, ahora Dios quiere que ustedes, ¿qué dicen? Versículo 27, ¿para que busquen a quién? A Dios. Ese es el propósito, hermano, que le estaba enseñando el apóstol Pablo. Ustedes tienen que buscar a Dios. Dice, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mire, hermano. Híjole, ya es 3 minutos. Bueno, no me daba tiempo de terminar. Quisiera terminar todo, pero no lo voy a terminar, yo creo. Pero si se aguantan, ni modo, se aguantan. Mire, hermano, aquí Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Tienen que buscar a Dios. ¿Sí? Palpando o no palpando, tocando, viendo o no viendo, ustedes van a ver quién es ese Dios. Y por eso el apóstol Pablo, hermano, en el libro de Romanos, hermano, Romanos capítulo 19. Perdón, Romanos 1, versículo 19. Romanos 1, 19 dice, mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque lo que de Dios se conoce, le es que dice manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder
y deidad se hace, como dice hermano, claramente visible desde la creación del mundo y siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Le estaba diciendo aquí el apóstol Pablo a estos hombres atenienses y le dice, miren, de lo que ustedes ven de la creación y todo eso, ¿verdad? Ustedes pueden darse cuenta que hay un Dios y lo tienen que buscar. Pero también les dice esto, hermano, miren el capítulo número 2 de Romanos, capítulo 2. Ahora aquí está hablando de Romanos, pero los quiero introducir para que podamos entender las palabras que Pablo estaba diciendo en el versículo 27 de Hechos, 17-27. Miren, capítulo 2 de Romanos, versículo número 12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también que dice, perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley que dice, serán juzgados. Pero los que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán, que dice, justificados. Versículo 14, porque cuanto los gentiles que no tienen, que hermano, ley, hablando de los atenienses, no tienen ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para, ¿qué dice? Sí mismo. Y luego dice, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde, hermano? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole y defendiéndole sus razonamientos. O sea, en pocas palabras, el apóstol Pablo diciendo, no hay excusa. No hay excusa. Su entendimiento, su razonamiento, les vas a acusar. Y lo que ustedes pueden ver ahí, lo visible, hermano, lo que hay en la naturaleza, se dan cuenta que hay un Dios. Por eso dice, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo, para que busquen, que dice, a Dios, si en alguna manera, dice, palpando, puedan, que dice, hallarle. O sea, Dios está ahí, hermano. Ahora, una manera de la revelación que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los atenienses, una revelación que dice general, en los tiempos que dice pasados. ¿Por qué en los tiempos pasados? Porque en los tiempos pasados no estaba ¿quién? Jesucristo. Pero ahora, hermano, ahora tenemos la palabra de Dios. Y ahora sabemos que Jesucristo vino. Ahora nosotros tenemos que ahora mostrar al mundo, a las personas, la revelación especial. ¿Y quién fue la revelación especial a este mundo? El Señor Jesucristo. En aquellos tiempos, ¿verdad? Ahora por eso el apóstol Pablo les va a hablar acerca de la revelación especial, que es Jesucristo. Pero les dice, ustedes palpando, ¿verdad? Viendo la naturaleza, viendo su razonamiento, su conciencia, se van a dar cuenta que hay un Dios que tienen que buscarle. Y mucha gente trata de buscar al Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? A través de los ídolos, a través de cualquier cosa, pero tratan de buscar a Dios erróneamente. Pero sabemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, hermano. ¿Ok? Seguimos más adelante, hermano. Luego dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y ya está hablando acerca un poquito de quién, hermano. Hay quienes ya empiezan, todavía no habla de Jesucristo, pero dice, está cerca. Porque él, hermano, el apóstol Pablo les iba a hablar de la revelación especial de Jesucristo. ¿Sí me explico? Por decirle, está cerca ya. Ya llegó el evangelio acá. Porque el evangelio, hermano, pasó, ¿a dónde, hermano? A Europa. ¿Se acuerdan? Tesalónica, Berea, y ahorita viene Atenas y luego viene a Corintios, hermano. ¿Ok? Entonces vemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo le dice, el versículo 28 dice, porque en él, que dice, vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Mire, hermano, aquí el apóstol Pablo, hermano, les empieza a decir, ¿verdad? Mire, hermano, la astucia, la sutileza del apóstol Pablo. Hermano, el apóstol Pablo conocía, era un hombre estudioso, hermano. Conocía acerca de los poetas. Estos poetas, hermano, hermano, uno de ellos que aquí el apóstol Pablo habla es de Epiménides, que era cretense, y Aratos, que era de Cilicia, de donde era el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Quién dijo esta palabra? Esta palabra dijo, ellos dijeron, porque el linaje suyo somos. Toma una porción, hermano, de lo que ellos sabían, estos filósofos. Toma esa porción y les dice, ¿verdad? Y aquí donde les introduce, ¿verdad? Y les dice también, siendo pues, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante, que dice, a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.
El apóstol Pablo le dice, mira, si Dios nos creó, somos del linaje de Dios. Aquí, hermano, quiero, para no confundirlo, ¿verdad? Cuando dice somos del linaje de Dios, está hablando de que Dios nos creó. ¿Sí me explico, hermano? No de que somos redimidos ya por Cristo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Mire, voy a poner el ejemplo cuando yo a veces andamos predicando. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. Le digo, no, espérenme tantito. No, somos creación de Dios. O sea, somos linaje de Dios. Y le digo, para ser hijo de Dios, usted tiene que pedir, arrepentir su pecado y pedirle a Cristo salvación y vida eterna. ¿Sí me explico, hermano? De esa manera el apóstol Pablo le está diciendo, todos son linaje de Dios, son de la creación de Dios. ¿Sí? Y por eso menciona aquí el apóstol Pablo, si somos de la creación de Dios, dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, si somos de la creación de Dios, dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata, o a piedra, o a escultura de arte o imaginación de hombre. En pocas palabras, la divinidad en ninguna manera puede tener forma de ídolo o imagen concebida, construida por el hombre, hermano. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, hermano, ¿verdad? Vayamos al libro de, no lo tengo, pero me estoy tratando de acordar porque apenas creo que leímos con mi familia. Creo que Isaías, hermano, Isaías 44, apenas estuvimos leyendo, creo, con mi familia. Mire lo que dice Isaías 44, mire, hermano. Ahí si usted quiere, ráyelo, subrayelo, si tiene un familiar que es bien idólatras, háblele este versículo. Mire lo que dice, Isaías 44, 13, dice, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre, hermoso, para tenerlo en casa. Luego dice, corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia. De él sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno, cueces panes, haces además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño lo quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia y después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo que dice, suyo, se posa delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Miren, hermano, tan ciegos, hermano. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo, hermano, usó mucho, o sea, no agarró el Antiguo Testamento y bueno, les voy a enseñar esto. No. Él le fue introduciendo con parte lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Sí me explico, hermano? Usó la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo era una persona, ¿verdad?, estudiosa de la palabra de Dios. Por eso dice que era fariseo de fariseo, como muchos de nosotros, ¿verdad? y hermano, ¿verdad? Entonces, hermano, vemos que aquí el apóstol Pablo usó la palabra de Dios, hermano, y se las introdujo de una manera para que ellos lo pudieran entender. Acuérdense que el apóstol Pablo estaba viendo los altares de diferentes ídolos. ¿Sí me explico? Y por eso le estaba enseñando eso, hermano. Ahora, seguimos más adelante. Versículo número 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda que todos los hombres en tal lugar que dice, se arrepientan. Pocas palabras, estaba diciendo, ustedes están mal adorando a esos dioses, ¿verdad? Que no sirven, ¿verdad? Que no pueden tener la divinidad. Como lo dice aquí Isaías, ¿verdad? No caminan, no ven. ¿Sí, hermano? Entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo, ¿verdad? Ahora dice, luego dice por eso, pero Dios. Aquí cuando dice, pero Dios, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta, ¿qué dice? Ignorancia. Y le dice, ustedes son unos ignorantes. Tremendo, ¿verdad? No, hombre, si alguien dice así a algunos idólatras, lo linchan y lo matan, yo creo, ¿verdad que sí? Pero mire, hermano, el apóstol Pablo les dice, ustedes son ignorantes. No sabían. Por eso dice, por eso yo les estoy enseñando quién es ese Dios. Y ahora Dios quiere que ustedes se arrepientan de eso. ¿Qué es arrepentimiento? Es dar vuelta al rumbo que yo iba, doy vuelta y digo, este es el rumbo que tengo que seguir. Por ejemplo, una persona idólatra cree en sus ídolos y cree en sus buenas obras para hacer ¿qué? Salvo para estar en el cielo.
Pero cuando llega Jesucristo, llega el Evangelio a sus vidas, uno le dice, se tiene que arrepentir, tiene que cambiar de dirección, ya no tiene que poner su confianza en los ídolos, en la Virgencita María, ya no tiene que poner su confianza en las buenas obras, ya no tiene que poner su confianza en el bautismo, ahora tienen que dar vuelta, arrepentirse, dar vuelta y poner su confianza ¿en quién? En Cristo. Es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a los atenienses. ¿Saben qué? Ustedes por su ignorancia no sabían, pero ahora yo se lo estoy diciendo. Dios quiere que ustedes se arrepientan, que ya no sigan en ese camino. Y les dice, ¿verdad? En el versículo, ya estamos acabando, sí estoy acabando, hermano, miren, gracias, hoy voy a terminar. Dice, versículo número 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a que designó dándole fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿Y quién es el que va a juzgar, hermano? Jesucristo. Les dice, ¿verdad? Se tienen que arrepentir de ese lugar, porque si no se arrepienten, ustedes van a ser juzgados, van a ser condenados. Ya le estaba hablando lo que nosotros predicamos, ¿verdad que sí? Arrepiéntense, porque si no se arrepienten, ustedes van a ir a condenación. ¿Cuál es la condenación? El infierno. Y aquí le está diciendo, ustedes van a ser juzgados por ese hombre, que es el Señor Jesucristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, en el libro de... ¿Dónde estoy? Romanos, Segunda de Corintios, Romanos, hermano, Romanos, que me estoy adelantando rápido, hermano. Romanos 2:16, mire lo que dice ahí mismo, dice, en el día en que Dios, ¿qué dice? Juzgará, ¿por quién, hermano? Jesucristo, los secretos de los hombres, conforme ¿a quién? A mi evangelio, hermano. Jesucristo es el que va a juzgar, hermano. Mire, vayamos, segunda de Tesalonicenses, si usted no lo sabía, pues ya lo sabe. No, ya muchos ya lo saben, pero hay que ver lo que dice la Biblia, hermano, ¿sí? Para que aprendamos lo que dice la Biblia, no lo que dice el hermano Abraham, porque a veces el hermano Abraham no dice las cosas bien correctas, ¿verdad? Pero la Biblia sí lo dice bien. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen, ¿qué, hermano? El evangelio de nuestro Señor, que dice Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, hermano. Hablando, hermano, Dios va a juzgarlo, está diciendo. Tienen que arrepentirse, porque si no se arrepienten van a tener una condenación, van a ser condenados por Jesucristo. Y es, dice, el que da la fe. Por eso, hermano, miren, regresamos, ¿verdad? Versículo número 32 dice, 31, perdón, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora le dice, ¿verdad? Él lo va a juzgar, pero él dice, él va a levantarlos de los muertos. Va a ver, ¿qué dice? Resurrección. Ahí cuando dijeron estos hombres, no. Ahí cuando, mire el versículo 32, pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, ¿qué dice? Unos se burlaban y otros decían, ya te veremos acerca de esto otra vez. ¿Por qué, hermano? Porque acuérdense, hermanos, que los estoicos, ¿se acuerdan de lo que eran los estoicos? Que ellos pensaban que el cuerpo era, ¿qué? Malo. Y que el espíritu era bueno. Por eso decían, no, como si nosotros pensamos que nuestro espíritu es bueno, el cuerpo esto es malo, no sirve. Yo no voy a vivir la eternidad con un cuerpo malo. ¿Sí me están dando a explicar? Por eso ellos dijeron, no, pero no, ya no, así ya no juego. Les cambió todo, hermanos, los pensamientos de ellos. Y, hermano, dice la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios, que este cuerpo, ¿verdad?, muere, pero cuando venga el Señor Jesucristo, hermano, ¿será que, hermano? Transformado en un cuerpo, hermano, nuevo. Por eso, hermano, la resurrección de Jesucristo, hermano, por eso el apóstol Pablo hace énfasis. Dice, si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es vuestra fe. ¿Para qué seguimos? Si Cristo no resucitó, no sirve de nada. ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué sigo aquí leyendo mi Biblia? ¿Para qué predico el evangelio? Pero dice, pero Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, hermano, nos da a entender, hermano, que Él, como resucitó de los muertos, Él va a juzgar a los muertos.
Y porque Cristo resucitó, nos da una enseñanza que hay otra vida más adelante. ¿Sí me explico, hermano? Entonces vale la pena, hermano, que usted siga a Cristo, aunque le digan loco. Ah, estás loco. Porque así le dijeron al apóstol Pablo, casi, mire, hermano, el versículo 32 dice, pero cuando llegó lo de la resurrección de los muertos, unos se quedan, hermano, se burlaban. Como muchos se burlan de nosotros, ¿verdad que sí? Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y versículo 33, y así Pablo salió de en medio de ellos. Pablo, cuando vio esa actitud, no dijo, no, pues voy a debatir y les voy a decir todo eso. No, hermano. El apóstol Pablo dijo, si no voy a hablar más de Jesucristo, no tiene caso que yo. Ya estaba introduciendo, hermano, acerca de quién, de Jesucristo. Pero cuando les dijo acerca de que Cristo resucitó y que los muertos resucitan, hermano, entonces, hermano, se burlaron y el apóstol Pablo dijo que salió en medio de ellos. Dijo, si no voy a hablar de Jesucristo, no tiene caso seguir aquí. Mejor ahí nos vemos. Si algo aprendemos, hermanos, es esto. Hermano, hablemos de Cristo. Si la persona, hermano, no quiere, hermano, y se burla y todo, hermano, no se preocupe. Yo sé que es su familiar, yo sé que es su abuelito, yo sé que es su tía, yo que sé que a veces son su esposo, su esposa, y no quiere nada de Dios, hermano, y se burla de usted. No se preocupe, hermano. Ya no siga, hermano. Párese, ya le habló de Cristo, no quiso entender, ni modo. Váyase, hermano, Dios va a tratar con él. ¿Cómo? A través de una enfermedad. A través de la cárcel. Ahí están. Ahorita yo lo veo allí cuando andamos en el hospital, ¿ve, hermano? Cómo la gente es sensible para recibir el evangelio, hermano. Solamente así, hermano. Porque muchas veces Dios les ha hablado de una otra manera y somos cabezones. Y muchos de nosotros llegamos así por eso, ¿sí o no, hermano? Problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, y ahora sí ya. Hay que doblar las manitos. ¿Sí me explico, hermano? Hermano, entonces, hermano, ¿verdad que el apóstol Pablo? Y aquí, hermano, muchos aquí críticos de este sermón del apóstol Pablo, o de la predicación de Pablo, dicen, no, aquí Pablo no tuvo mucho, su sermón no fue tan fuerte, no fue tan poderosa, porque mucha gente no fue salva. Pero, hermano, gente fue salva, hermano. Mire lo que dice el versículo número 34. Mas algunos que dice, creyeron. Juntándose, ¿qué? Con él. Entre los cuales estaba aquí, hermano, Dionisio el Areopagita. Ahora, este Dionisio el Areopagita, hermano, era un juez, era una persona con un buen estatus. Acuérdense, hermano, que en este lugar, en este Areópago, era donde había, ¿verdad? Como les comenté, era como si fuera el poder legislativo, donde están ahí los diputados y senadores, ¿verdad? Así era más o menos. Entonces este hombre, hermano, este Dionisio era un juez, no era cualquier cosa, hermano. Ahora dicen, hermano, no les aseguro nada, la historia secular. Eusebio dice que Dionisio, hermano, fue el pastor de la iglesia de Atenas. Y que dice que él murió, dice Eusebio, yo no sé, yo no estuve ahí, pero dice la historia secular, que él murió como mártir. En la Biblia no nos menciona acerca de que se hizo una iglesia en Atenas, ¿verdad que no? Nada más en Corinto. Y luego dice, hermano, ¿quién más fue salvo, hermana? Dice, el Areopagita, una mujer llamada, ¿qué dice? Dámaris. Y otros con ellos. Entonces sí hubo gente salva. O sea, el mensaje. Mire, hermano, el mensaje muchas veces usted no puede hablar a mucha multitud y no va a impactar a todos. Pero hay 1, 2, 3 personas y valió la pena todo lo que le hace uno, hermano. Y hermana Dámaris, hermano, esta mujer era una persona, hermano, aristócrata. ¿Cómo? Aristócrata, hermano. Una persona de billullo, hermano. ¿Sí me explico? Una persona, hermano, mira, ganó a 2 personas de billete, de buen estatus, hermano. Y uno dice, no, el licenciado no creo que sea salvo. Esa persona que es rica no creo que sea salva. Mira, hermano. Por eso dijo el Señor Jesucristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigo en Judea, Samaria hasta último tierra, hermano. Hermano, tenemos el poder del Espíritu Santo. Y cualquier persona, no importa que tenga un buen estatus, hermano, Dios puede hacer que esa persona sea salva, hermano. Pablo no se cayó, hermano, ante estas personas con mucha inteligencia, mucha filosofía hueca. Él predicó, hermano, como tenía que haber predicado. Y gente escuchó y fue salva. Mira, hermano,
El apóstol Pablo, ¿se acuerdan que predicó en Filipos a un carcelero y fue salvo? En Berea, una multitud muy educada, dice que estaban, ¿qué dice? Atentos, ¿verdad? A lo que decía Pablo. Y aquí, hermano, en Atenas, el apóstol Pablo agarra y predica a una sociedad de mucho conocimiento y mucho dinero. Y vemos que hay resultados, hermano. ¿Qué aprendemos aquí, hermano? Hay que predicar a toda criatura, como lo dijo el Señor Jesucristo. Por tanto, id a toda criatura y predicar el evangelio. No se intimide, hermano. Yo lo digo por mí, hermano, porque muchas veces nos intimidamos cuando vemos personas de cierto nivel socioeconómico, buen estatus, y dijimos, no, a él no. No, hermano, tenemos que llevar el evangelio también a ellos. Tienen almas, hermanos, también. Y hay que hablarles de Cristo, hermano, ¿sí? Y luego la siguiente semana vamos a hablar de Corintio. Vemos una ciudad muy carnal, hermano, ¿verdad? Muy tremendo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar.